Hola, bon dia, benvinguts tots al Festival Liternatura que promou Biblioteques de Barcelona. És el primer festival d'aquest tipus que promovem des d'aquí i passa a la Biblioteca Collserola, doncs aquí on ens trobem. No? I per què passa aquí? Doncs passa perquè la biblioteca és l'única biblioteca de tot Barcelona que està situada dins del mateix parc de Collserola. Llavors això ja fa que tinguem un fons especialitzat de natura i sostenibilitat ja prou important. A més, ja fa molts anys que estem treballant al voltant d'aquest fons, ho fem mitjançant activitats diverses, entre elles el Club de Lectura de Natura, especialitzat en literatura de natura. A més, també cal dir que aquest any la biblioteca ha guanyat el Premi de Biblioteca Verda, promogut per la IFLA, que és un premi... La IFLA és l'entitat que promou les biblioteques i els arxius, és qui ens regeix, amb el que és un honor haver tingut aquest premi. I d'aquí a que el festival passi precisament en aquesta biblioteca. El Gavi Martínez és el comissari, ell ens explicarà el per què aquest nom de Liternatura, i després la Cristina Cardona és la consellera del districte de Sarrià-Sant Gervasi i també ens oferirà unes paraules com a benvinguda de part del districte. Moltes gràcies per ser aquí també. Gavi, gràcies i que comenci el festival. Moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies a Biblioteques de Barcelona, que penso que l'ajuda és indispensable. Moltes gràcies a tots i totes els que esteu aquí, perquè és molt important. Jo sempre, al club de lectura que tenim, sempre insistim en que hi ha quelcom de pioners, d'avantguarda. Malgrat hi ha una remor com molt estesa de que hi ha temes que són importants, però a l'hora de la veritat els que comencen a moure's no són tantes les persones. I jo us agraeixo molt aquest moviment que feu avui de recolzar un festival com aquest que esperem que tingui ja recorregut. Ara estem iniciant-nos. I per començar parlem de la paraula que mou aquesta història. Vam fer un primer festival fa 4 anys i ja la paraula venia, estàvem treballant amb la idea literatura, liternatura, al final es va ficar la R. Voldria agrair molt a la Emma Quadrada, perquè ella va ser la impulsora del primer festival i que també va arribar a la conclusió que liternatura era una paraula amb una força singular. El per què? Fins ara hem estat parlant de nature writing com el gènere que parlava de la literatura de natura. Tenim molts títols en altres llengües que són de nature writing. I aleshores te n'adones de quina és la distància que hem creat nosaltres mateixos amb aquest tipus de literatura. O sigui, per què hem d'acudir a una paraula estrangera per explicar quelcom que nosaltres som capaços de fer, se suposa. Aleshores, a partir d'aquí, igual que estem parlant de productes de proximitat, per què no crear paraules de proximitat? Literatura vam pensar que era un terme que el concepte que volíem transmetre l'explicava força bé, era molt fàcil i entenedor. Així que a partir d'aquí, Biblioteques és una institució que ha entès perfectament la proposta, que s'ha implicat i ja veieu el desplegament que estem tenint. Disposarem aquests dies des de la Lili Bric, que està fora fent un grafiti intentant... L'haguéssim fet fora avui la inauguració amb el Jesús Carrasco i la Pilar San Pietro, que són una parella, em penso, de ball que gaudireu molt. Ara explicaré el per què també, ells obren l'espai. Anàvem a fer la presentació fora, però com us dic, al final el dia és insegur i que no es passi com al Sant Jordi, que va acabar la cosa una mica en remull per tothom. Podreu escoltar veus molt, penso, de capçalera del que és aquest tipus de literatura que s'està fent tant aquí a Espanya, a Catalunya, com a la resta del món, i podreu, a més, treure el nas per l'obra d'autors també molt potents, que penso que de vegades penses que si fossin d'altres països igual fins i tot els podrien tenir com molt més presents.
és un festival d'arrel, o sigui, de presentar-nos persones que estan fent unes feines estupendes, narrant la nostra natura d'una manera, doncs això com a d'altres països també reconegudes, molts d'ells tenen traduccions, i a partir d'aquí començar a funcionar en xarxa, a estendre aquesta feina i a explicar a d'altra gent que podria estar interessada però igual encara no s'ha animat a treure el nas per aquests territoris, doncs dir-los, mira, això ho he llegit i m'ha agradat molt. Intentem actuar una mica com a prescriptors, si voleu també, de dir aquests llibres són interessants i entrar en debats que siguin fèrtils i que ens puguin fer avançar a tothom, tant com a lectors com a societat, perquè em penso que això no és només una qüestió de llibres. No? Els llibres, per suposat, ens faran pensar i ens faran actuar. A la part de l'actuació podreu també veure, aquí teniu a darrere un parell de reflexos a l'ordinador, hi ha una tablet que hem aconseguit, de com l'acció et pot portar a... O sigui, els llibres et poden portar a l'acció i com per exemple la literatura també pot implicar gent d'altres disciplines que s'involucra a, per exemple, caminar amb ramats d'ovelles negres o caminar amb ramats de bous. Aquest matí podrem veure un de la caravana Delta que van fer al Delta de l'Ebre d'artistes amb bous, i això que esteu veient per aquí, per exemple, són el resultat de la caravana negra que es va fer amb ovella negra, però d'això parlarem després, de la presentació del Jesús Carrasco i la Pilar San Pietro amb Intemperie. El Jesús, ella és no sé si dir un clàssic, perquè això acaba de començar, però ell també amb un festival Liternatura que estem fent a Extremadura, ell ja va venir i crec que en concret el seu llibre Intemperie és molt important perquè ajuda precisament a introduir dins del que és un gènere, una literatura, on la natura és principal, és una protagonista, encara que el llibre com a gènere, com a literatura, igual no entraria dins del que s'associa més amb aquest gènere que acostuma a ser l'assaig normalment o les vivències personals de persones que s'exposen a la natura, però sí que és un tipus de novel·la, en aquest cas, on la natura és tan protagonista i, a més, ha estat tan ben acollida per tothom, per molts públics, que ajuden a explicar una mica quin és l'objectiu que nosaltres perseguim. Que a través d'una bona història, una molt bona història, com és el cas d'Intemperie, tu, a més, t'interessis, entris dins del que és una atmosfera mediambiental, atmosfèrica, valga la redundància, que entris dins d'un món de natura com molt poderós i et faci pensar la clau de com tu com a individu t'enfrontes al teu entorn. Per això crec que el Jesús Carrasco seria una persona que pon entre el que és, diguem-ne, els grans lectors que ara mateix no estan pendents del que seria aquest tipus de literatura, perquè els agrada la bona literatura, i els lectors ja iniciats dins del que seria la literatura en si. Per tant, crec que és una persona ideal per obrir, per inaugurar aquest festival, que esperem que gaudiu molt i endavant amb el Jesús i la Pilar. Perdoneu, i la Cristina. Perdoneu. Passava ja directament a la xerrada, perdona. La Cristina. Consellera del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la Cristina Cardona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies al director de Biblioteques de Barcelona, moltes gràcies a la teva participació. Perquè feu això possible. Suposo que a ningú no se li escapa que estem en un entorn privilegiat. Som molt afortunats de poder estar aquí per molts motius i què és el més rellevant de tot el que es pot afegir, a part de donar la benvinguda a tots els que esteu i els que vindran en tots els actes i els esdeveniments que tindran lloc aquest cap de setmana, que hi haurà de tot i per tots els públics.
congratular-nos que estem aquí i que estem començant a consolidar un canvi de tendència. No em vull posar molt profunda, però suposo que tots som conscients que fa uns 10.000 anys que estem per aquí, o potser hi ha gent que diu que són 300.000 anys els que estem per aquí, no? La humanitat s'ha anat desvinculant de la natura cada cop més. Per algun motiu algú van pensar que no formaven part de la natura i que podien viure a banda d'ella i que seria infinita i que sempre ens sostindria. Doncs ara és cada vegada més evident i més palès que no és així, que hem de tornar enrere i que hem de tornar a connectar-nos i a començar a donar-nos compte que efectivament som natura, nosaltres som natura i sense la natura no sobreviurem. La natura potser sí, però nosaltres no. Llavors, aquest és un pas més en aquest gir de 180 graus per tornar als orígens i per tornar a prendre consciència del que som i per tant és fonamental perquè puguem tirar endavant com a civilització. I ja no vull seguir perquè és un dia festiu, però moltes gràcies a tots els que participeu i els que ho fan possible. Moltes gràcies. Doncs això, com us deia, també tindrem música, per cert, i una música també pensada d'acord amb el relat que estem articulant des d'aquí. I ara sí, la Pilar San Pietro i el Jesús Carrasco us parlaran d'intemperi i de com la natura està present dins de l'obra del Jesús, sobretot. Gràcies. Tu necessites micro? Gracias. Un poquito más bajo aquí. Ahí está. Que no lo apriete. No, estoy bien, estoy bien. Sí. Gracias. Bé, em sentiu bé, oi? Sí? Poso bé el micròfon. Doncs, molt bon dia. Moltíssimes gràcies a totes per venir. Jo vull agrair molt a l'organització, al Gavi, a la biblioteca també, a la Núria, que hagueu pensat en mi per poder inaugurar no tan sols aquest Festival Liternatura, que jo estic seguríssima que creixerà amb el temps i que moltes altres persones gaudiran dels llibres i de la vida que s'escriu i que té molt a veure amb tot això. Però sobretot moltes gràcies per escollir-me per poder parlar amb el Jesús Carrasco, perquè per mi és una necessitat molt gran de poder parlar amb l'escriptor que em va obrir els ulls en un moment determinat sobre la ruralitat i sobre la vida rural. Ara us explicaré quan em va passar això, però va ser realment així i va ser amb Intemperie, amb el llibre del que avui parlarem. Però no parlarem del llibre en si, sinó el que farem serà com una deconstrucció i parlarem de la seva essència i de moltes de les coses que tinc ganes que expliqui el Jesús. Abans, però, us vull posar una mica en situació, després parlarem en castellà, la conversa amb el Jesús per mantenir un diàleg molt més fluid, també amb vosaltres, però és que Intemperie, que es va publicar ara fa 9 anys, va ser un llibre que va despertar superadmiració amb les editorials estrangeres i no a casa nostra. És a dir, primer s'hi van fixar amb ell editorials de fora dels Pirineus, i aleshores entendreu què deia el Gavi quan parlàvem de passar cap a la nostra banda definicions com literatura, on els països anglosaxons ho tenen com molt introduït i molt a dins ja, i ho tenen molt clar. I en canvi aquí a casa nostra encara aquest concepte de narrar i de tenir una essència de contacte i de connexió a la natura no estava present. Per tant, no és d'estranyar que després ja quan es va descobrir Intemperie es va traduir a 28 llengües i ha tingut un èxit aclaparador, tant que, com sabeu, existeix una pel·lícula de la que parlarem, que va fer Benito Zambrano. Després, Jesús ha escrit un parell de llibres més, superbons també, La tierra que pisamos el 2016 i Llévame a casa. Per mi, però,
Intemperie ha estat una referència de primer ordre. Yo te agradezco mucho, Jesús, que la hayas escrito. Y me gustaría que comenzásemos hablando de algunos temas de intemperie como son esta imagen. ¿Y por qué pongo esta imagen? Bueno, pues porque aquí están las ovejas y está el páramo. A mí lo primero que me llamó la atención, y por lo que leí tu libro, fue el nombre, Intemperie, y la portada, una oveja. Y entonces yo estaba en unos momentos en los que no sabía por qué, o si lo sabía, pensaba que esa necesidad y esa conexión que necesitaba con el mundo extraurbano estaba muy presente. Y había olvidado que existían paisajes y formas de vida más allá del cemento. A partir de Intemperie descubrí que el paisaje es otra cosa, y no tan solo unos árboles frondosos, sino que puede ser bien Extremadura. Y yo no sé si por eso tú decidiste comenzar a escribir Intemperie. Comenzamos por el término. ¿Dónde sacaste y qué te llevó a utilizar la palabra intemperie y por qué? Bueno, permíteme que antes de contestar a tu pregunta, diga unas breves palabras, no más de 35 minutos, de agradecimientos a Bibliotecas de Barcelona y a la Biblioteca de Collserola por poner una biblioteca en este lugar, ¿no? Yo escribo en Sevilla en una biblioteca que mira a una pared blanca. Colocar un centro de la cultura como es una biblioteca pública, un centro de acceso a la cultura como es una biblioteca pública, que a mí me ha hecho escritor la biblioteca pública, en un lugar así, me parece un tesoro, me parece maravilloso. Así que a quien lo decidió, gracias, y a quien lo mantiene y a quien lo gestiona, gracias también. Gracias a todos por estar aquí esta tarde, gracias Pilar por tus palabras y por estar aquí, a Gaby por impulsar este maravilloso festival que ya sabemos que tendrá mucho más eco. Intemperie, ¿por qué? Bueno, pues porque es un título que llega a mí después de terminar la novela. A veces sucede que una novela comienza con un título, la que estoy trabajando ahora comienza con un título, que es un título que, digamos, funciona como un gatillo, como una chispa que espolea toda la historia porque contiene toda la novela, pero en este caso no, en este caso Intemperie sucede después de escribir la novela y funciona como resumen. Buscaba un título que no fuera larguísimo, porque yo soy un señor muy parco en palabras y no me sentía cómodo con un texto, con un título de 7 líneas, ¿no? Buscaba algo corto. También he sido publicitario, eso implica que hay en mí siempre una tendencia a la síntesis. Y cuando acabé la novela me di cuenta de que había dos cosas que primaban y que las dos estaban contenidas en este término, que en castellano intemperie alude a aquello que sucede fuera, es decir, sujeto a los elementos, bajo el cielo, el sol, las estrellas, la lluvia y la nieve, eso es lo que pasa a la intemperie. Y todo, o casi todo lo que sucede en la novela sucede bajo las estrellas, sucede bajo el sol, bajo las nubes, entre el viento y el polvo, ¿no? Entonces me parecía que era natural que se llamara intemperie, pero también luego descubrí que hay otra intemperie, que es una intemperie emocional, podríamos decir, que implica desprotección, ¿no? Cuando tú le quitas a alguien la casa de encima de la cabeza, lo que tiene es que someterse a lo que le venga encima, que ya será la lluvia, ya serán los elementos, y es lo que sucede a los personajes, concretamente al protagonista. Le han quitado la casa emocional, le han desprotegido. Quien debía protegerle, su familia, no le protege. Entonces también él emocionalmente está a la intemperie. Y me pareció que una sola palabra podía recoger una enorme cantidad de sentido para esta novela y que resumía bien y que incluso podía ser sugerente a la hora de que alguien leyera el título y encontrara. Y luego hay un pequeño apunte acerca de la oveja. No es una oveja, es una cabra. Esto, fíjate, no te creas que no lo hemos debatido. Sí, es una cabra. Hay un debate muy encendido. Porque yo le iba pasando el libro a todo el mundo y decía, ¿qué es? ¿Una oveja o una cabra? ¿Una oveja o una cabra? Algunos decían, no, es una oveja. Otros decían, no, es una cabra. Seguramente los urbanitas diremos una oveja. Bueno, seguramente la vida rural dirá una cabra. Este debate ha sido trending topic desde 2013. Lo que pasa es que los poderes fácticos lo están ocultando, pero al parecer yo no lo decidió la editorial, la cubierta, y encontraron esta imagen en un banco de imágenes, en un archivo fotográfico, y todo el mundo me decía que cómo podían haber puesto una oveja cuando era un cabrero el que protagonizaba la novela. Y yo tuve que acudir a un amigo veterinario que trabaja en la Junta de Andalucía, especialista en ganado, en ganado caprino y ovino, y me dijo, no, es una cabra de la raza Saanen, originaria de Suiza. Y esto es lo más que puedo decir. Nunca la he visto en persona, no nos hemos conocido,
no la he acariciado, no la he ordeñado, no le he preguntado si es cabra o oveja. Qué bueno que los libros tengan esa esencia también de debate hasta en la portada, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es que a veces las portadas, como me pasó a mí, llaman tanto la atención que luego finalmente es ¿por qué lo lees? ¿Por la portada? ¿Por el título? Bueno, en Holanda vale, es conocido tú has como el libro de la hablado... cabra. Sí, no, está O sea, claro. se le ¿no? conoce popularmente, en Holanda tuvo mucho recorrido el libro y le llaman el libro de la cabra directamente. Bueno, intemperie como nombre, pero también a partir de ahí, en cuanto lees la primera frase, te quedas enganchada, ya no paras porque te da vuelcos el corazón y no puedes parar hasta el final. Es algo que va increciendo, tope supongo que hecho adrede por Jesús Carrasco, pero las palabras que utilizas, la forma en que te expresas en el páramo, el llano, ahora luego hablaremos de los personajes, son palabras que son recuperadas, Jesús, porque hasta que tú no las pusiste aquí, esas palabras tenían la decisión de morir por ellas solas, porque ya no eran utilizadas o no son utilizadas, ni tan solo en vida rural. ¿La vida rural ha cambiado? Te pregunto. Ha cambiado muchísimo. Conserva parte de lo que tenía y desde luego es perdón, una vida absolutamente diferente. Yo sigo visitando y frecuentando y viviendo en parte del año en la España, en el medio rural español, y desde luego muchas de las palabras que aparecen en la novela ya no se emplean. Son conocidas, pero por ejemplo todos los aparejos de un burro o de una caballería pues ya no se emplean. Porque no. Bueno, en parte sí. En el lugar en el que yo paso mucho tiempo, que es un pueblo de Cádiz, mi cuñado tiene una pequeña casa en la que hay burros. Él tiene burros y un vecino guarda sus caballos allí. Y sigue, este vecino Miguel es arriero, fue arriero hasta que tuvo un accidente de trabajo en los Alcornoques, porque todavía sigue habiendo arrieros. O sea, aunque parezca mentira, todavía hay labores en el campo que solo lo pueden hacer los animales. En esa zona del sur, en Cádiz, en el Parque Nacional de los Alcornocales, Natural de los Alcornocales, perdón, se sigue extrayendo el corcho de los alcornoques. Se sigue extrayendo cada 7 o cada 9 años, creo que se saca el corcho. Y claro, el corcho no crece donde tú lo pones, crece donde le da la gana. Y donde le da la gana es un risco lejano. Entonces, la única manera que hay para llegar a ese risco lejano y cargar 300 o 400 kilos de corcho es empleando un mulo o un burro, generalmente mulos. Y tiene que haber alguien que maneje los mulos, que son arrieros. Gente que sabe cómo cargar, cómo aparejar un burro para que la carga no se despeñe, no se caiga, no se lesione el animal, bajando por riscos muy empinados y muy peligrosos, ¿no? Yo mismo me caí yendo por la corcha y me dice, bueno, eso es en materia de harina de otro costal. Pero todavía sigue habiendo profesiones vinculadas, por ejemplo, al uso de los animales. Entonces, por ejemplo, Miguel, si yo a Miguel le digo albarda, albardón, gualdrapa o alforja, pues sabe perfectamente, es él quien me enseña estos términos. ¿Por qué? Porque lo sigue empleando. Cuando yo en verano aparejo al burro para dar un paseo con las niñas, él me da vergüenza, ¿no? Porque me da una silla, lo que llaman una silla facilitada, que es una silla moderna que ya contiene todos los aparejos juntos, y lo haces así, pum, la pones una hebilla por debajo, la aprietas y para adelante, ¿no? Tiene una baticola, que es esta parte para que no se vaya hacia adelante la silla, y ya está. Pero cuando él apareja, es como digo en la novela, no es como un sacerdote al final de la misa, ¿no? Encima del cáliz pone el corporal, todas estas liturgias, ¿no? Y él pone todos los elementos litúrgicos y con una habilidad que yo jamás tendré y que me avergüenza porque digo, bueno, ¿qué hago yo poniéndole la silla al burro, ¿no? Pues él, con una forma muy natural, sale al campo y sigue trabajando con los animales, ¿no? Bueno, entonces, ha cambiado el campo, el medio rural ha cambiado sustancialmente, y hay zonas todavía que se mantienen, y algunas palabras que tú llamas, llamadas a la extinción, siguen empleándose porque sigue teniendo vigencia el oficio o el uso que se le daba. Pero fíjate, igual que ahora, por ejemplo, estamos comenzando a recuperar esa necesidad, porque además es necesario de volver a utilizar elementos, formas de vida que se habían utilizado en un pasado, quizás antes de que toda la evolución industrial y esta globalización en la que vivimos estuviese presente, decir, bueno, pues volvamos otra vez a ese principio industrial y utilicemos aquello que hacíamos servir mecánico, como los protagonistas de Intemperie hacen y realizan, ahora entraremos en ellos, y traigámoslos ahora al siglo XXI. A nivel de palabras, no está mal, ¿no? Volver otra vez a recuperarlas. Si tus chicas ahora comienzan a recuperar esa forma de cubrir el burro, de montarlo, de entrar la hebilla, esas palabras no se van a perder. ¿O no es tan importante que se pierdan o no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que es importante que se pierdan. O sea, es importante que no se pierdan. Quiero decir, cuando se pierde una palabra, en realidad lo que se pierde es un trozo de vida. Es decir, cuando perdemos una especie botánica, perdemos una posible solución para quién sabe qué enfermedad de las que tenemos, quién sabe para el COVID o para otra. O sea, cada vez que se pierde una especie botánica o animal, en realidad
es una tragedia inmensa porque no sabemos el alcance de esa pérdida. Cuando perdemos una palabra, en realidad lo que estamos perdiendo es el uso, es la costumbre, es una actividad humana que se desarrollaba, o no humana o natural, que se desarrollaba en torno y que tenía un sentido, que formaba una comunidad o que tenía un uso, que permitía a las familias salir adelante, lo que fuera, ¿no? O relacionarse con la naturaleza o el medio o cualquier otra utilidad. Cuando perdemos la palabra, en realidad perdemos un trozo de vida, un trozo de memoria, un testimonio de lo que fue. Yo no soy particularmente nostálgico, o sea, yo no quiero recuperar el pasado por recuperarlo. Para mí, la palabra tiene sentido en tanto que se encarna y que tiene un sentido en sí, ¿no? Que funciona. Me gustaría, en ese caso, que esas palabras que en este libro se recuperan tiraran como una cuerda y sacaran verdaderamente, o sea, hicieran el proceso inverso, es decir, rescataran ese aparejo y que ese aparejo volviera a tener sentido en el mundo, en el medio rural, por ejemplo. Algún sentido. Yo entiendo perfectamente que hay labores que en un secano pues ya no vas a segar con una hoz, no vas a tener una cuadrilla de segadores, no vas a trillar con un burro. Ahí está mecanizado, pero hay ciertas partes de esos oficios que se perdieron que pueden volver a tener sentido en el medio rural. Aunque solo sea por, no sé si con un sentido turístico o a modo de pequeña explotación, ¿no? Porque también otra de las cosas que sucede con el medio rural es que se han ido aglutinando las explotaciones, ya no son familiares, ahora son industriales. Entonces eso desaloja una gran cantidad de población y sucede lo que sucede en el medio rural y que ya conocemos, ¿no? Entonces sí que me gustaría que esas palabras tiraran. Ya, no quiero ser ingenuo tampoco, no es el caso, pero me gusta ese juego inverso, ¿no? Ojalá sucediera algo así. Claro, porque dan sentido a un hecho concreto que vivimos ahora. Bueno, imagínate que reocupamos el medio rural, reocupamos los pueblos y necesitamos otra vez rescatar ciertas palabras que se perdieron porque la artesa sigue allí y quizás esa artesa que nuestros abuelos utilizaban para amasar el pan vuelva a tener un sentido, a lo mejor no para amasar el pan, pero para otra cosa. Estaría bien que ese concepto, ese vocablo artesa volviera a tener sentido porque hay una artesa que volvemos a utilizar, volvemos a ocupar el medio rural, vuelve a tener sentido. O vuelve a ser, no sé si la palabra es digno, pero podemos volver a tener una vida plena en el medio rural, ¿no? Y desatascamos un poco también las ciudades de paso, ¿no? Bueno, pues intemperie, y a partir de ahí esas palabras que recupera Jesús, que son libro y que ya habíamos olvidado, y que, como dice Jesús, pues bueno, no está mal recuperarlas en este sentido de presente. Y el paisaje, otro de estos elementos, ¿no? El paisaje entendido como qué, porque claro, cuando uno habla de paisaje, mira qué paisaje, pero el paisaje no es inerte y vemos una fotografía y no, hay mucha más vida, y sobre todo en un paisaje extremo como es el que define intemperie. Un lugar que bien puede ser Extremadura, ya lo dirás, pero bien puede ser otro lugar en el que la sequía esté presente. Extrema sequía, como dices. Y el chico, que es uno de los protagonistas, en un momento determinado, cuando amanece, porque hay muchas definiciones de momentos y de situaciones y de paisaje, ahora entendemos cómo dice, comprobó que los árboles eran chopos y reconoció en sus copas las marcas de la sequía. Y yo releí ahora, Jesús, el libro cuando realmente las marcas de la sequía vuelven a estar presentes en nuestra vida. Claro. ¿Para ti qué es el paisaje? Como ciudadano o como escritor, porque, bueno, en realidad son dos condiciones que se solapan. Diré que como escritor el paisaje no es, en ningún caso, diré lo que no es para mí, no es en ningún caso un trasfondo, no es un decorado, no es aquello que necesitamos para que detrás de la acción no esté el infinito, sino un final, ¿no? No, para mí nunca es eso. Para mí el paisaje siempre tiene un sentido dentro de la historia, acompaña, condiciona lo que los actores que se narran, que llevan adelante la narración, hacen o pueden hacer. En el caso de Intemperie está claro, el paisaje determina completamente lo que pueden hacer, lo que pueden conseguir, lo que pueden esperar. Y es un paisaje muy duro. Es un paisaje que es del centro, en la meseta, en la península ibérica, en el centro de España, en la zona de Toledo, pero que bien podría ser Extremadura o cualquier parte de la franja central de España. Un lector en Houston me dijo que le recordaba su infancia en Texas. También puede ser porque efectivamente puede ser cualquier paisaje determinado por la falta de agua, que es lo que básicamente es el paisaje de Intemperie. Entonces, en mi caso siempre empleo el paisaje, o siempre intento emplear el paisaje como un actor más, no como un personaje, pero sí como una especie de espejo que nos habla de los personajes, nos habla de los conflictos. El conflicto fundamental de Intemperie, que podría ser el abuso de poder, la crueldad, todos esos conflictos que son humanos, que son emocionales, que tienen que ver con el poder, todos parten de un asunto climático, la falta de agua. En el momento en el que este territorio falta el agua, hay una sequía, las cosechas escasean,
el poco trigo que crece es disputado por los pocos que hay, el resto es expulsado y quedan los más fuertes, que son los más crueles, los que tienen más poder y los que tienen más medios, ¿no? Entonces, todas estas relaciones de poder y de abuso tienen que ver primariamente con una falta de agua. Entonces, por eso esta novela es tan determinante la intemperie, porque no es un decorado más, no es que atraviesen un lugar llano y seco para el que necesiten agua, no, es que todo lo que sucede tiene que ver con eso. Y incluso al final, en algún momento de la novela se dice, se intuye, se sugiere que ojalá, es una ensoñación del niño, ojalá vuelva el agua y devuelva la fertilidad a los trigales y con ella, no se dice en la novela explícitamente, pero con ella vuelva la paz, la calma, la justicia, ¿no? Porque habrá alimento para todos, ¿no? Entonces, en este caso, el paisaje es radicalmente importante. Y luego, como humano, como ser humano, como ciudadano, para mí es clave porque es el paisaje particularmente toledano, es el paisaje en el que yo me he criado, en el que yo he jugado, ha sido mi campo de juego y de aprendizaje. Yo he sido un niño de pueblo hasta que tenía 19 años, que ya no era niño, pero seguía siendo de pueblo. Tengo casi 50, me sigo considerando de pueblo, es decir, todavía no he dado el paso a decir, bueno, soy un urbanita porque no me considero. La parte más importante de mi vida, aquella en la que me he formado, en la que se ha formado mi sensibilidad, el modo en que yo me comporto y me relaciono con el mundo, toda esa parte de mí, que es la parte fundamental, procede de ese momento y procede del contacto con ese paisaje. Mi lugar de juego es el campo, es el olivar, es el cereal, es el pequeño arroyo seco en verano, es la persecución de las crías de perdiz en agosto, es subirte al castillo, bueno, en fin, lo que hacíamos los niños de los pueblos en ese momento, ¿no? Y lo que creo que siguen haciendo en muchos casos, ¿no? Entonces, para mí, el paisaje es, digamos, el germen de quien soy. Sin él, no, igual que tampoco podría ser escritor sin las bibliotecas públicas, no porque esté en una biblioteca pública, sino porque empecé a leer en bibliotecas públicas, tampoco sería el que soy, ni me interesaría lo que me interesó en este momento si no hubiera sido por ese paisaje y por mi contacto con ese paisaje, con el clima, con la sequía, por ejemplo. Para mí la sequía, y ya con esto termino porque si no me extenderé demasiado, la sequía es un asunto clave. ¿Por qué es un asunto clave? Porque incidió en mí en un momento clave de mi vida, que era la infancia. Cuando yo era pequeño, en ese pueblo de Toledo, en Torrijos, el agua era cortada a las 10 de la mañana y aparecía de nuevo en los grifos a lo mejor a las 8 de la tarde. Es decir, mi recuerdo es el de mis padres acaparando agua por la mañana para poder fregar, para poder beber, para poder lavar la ropa y el suelo. Es decir, la ausencia de agua determinó por completo lo que podíamos hacer. Y si me hubiera sucedido ahora, pues igual sería un recuerdo más de mi vida, pero como me sucedió en un momento clave, de una sensibilidad clave, que es la infancia, quedó en mí para siempre. Yo creo que mi conciencia ambiental procede exactamente de ese momento, ¿no? El momento en que yo percibí la sequía y bueno, la falta de agua y las consecuencias de esa falta de agua. Eso significa que podrás, espero que todos podamos entomar mejor lo que nos viene, porque sí que estos recuerdos de pequeño van a volver, quizás no de la misma forma, ¿no? Pero de una forma también siglo XXI. Pues es algo que me preocupa bastante, mucho, porque me está recordando mucho a lo que ya viví. Sí, es decir, ahí veníamos en ese momento en el que en mi casa no había agua, tenía que ver con el subdesarrollo del país, es decir, no había buenas canalizaciones, buenos depósitos, no, era una cuestión casi administrativa, más que climática, porque luego en invierno sí que había. Pero es que ahora veo que nos acercamos a ese espacio otra vez, hacia ese lugar. No sé si nos cortarán el agua, pero desde luego empezaremos a tener restricciones serias pronto, porque ya sabemos que no es un bien renovable. Y creo que este es el tercer año más seco desde que tenemos registros. Exacto, y no tan solo eso, sino que nuestro panorama y el paisaje también rural está cambiando. Ayer, por ejemplo, fíjate que estuve en la Feria Mediterránea de Manresa, que es una feria de cultura, música, teatro, y así como en la literatura se expresan también esos términos de situación, de problemas climáticos que vivimos, directa o indirectamente. En tu caso lo llevas muy interiorizado, como explicas. Una obra de teatro que me llamó mucho la atención de ayer es una obra que lo que propone, dice que van a cantar los campesinos y las campesinas cuando sus campos estén plagados de grandes placas fotovoltaicas. Y esto dice mucho, porque significa que hasta el campo cambia y de una forma quizás que no querríamos, aunque es la única salida que nos queda. Pero es una contradicción tan enorme que nos provoca un shock en el paisaje, ¿no? Y luego, ¿qué vamos a cantar? En ese concepto de canción popular que se lleva dentro, que se pasa de unos al otros, que se renueva, que revive, ese material será que cantaremos a las placas solares al final, en fotovoltaicas enormes y grandes y extensas. Habrá que incluir el término silicio en la copla, va a ser complicado. En vez de refajo, silicio y megabyte, quizás. No sé, serán coplillas curiosas, en cualquier caso. Este tema de las placas solares es un tema clave. En Extremadura lo conocemos bien. Extremadura tiene una política
muy abierta hacia la llegada de estas instalaciones que en realidad son muy controvertidas. Lo decía el año pasado Yayo Herrero en Literatura, ¿no? Agresivas. Bueno, que yo creo que son consoladoras desde el punto de vista urbano. Es decir, ante la crisis climática necesitamos una solución porque el panorama es muy pesimista. ¿No? Sentirte culpable por no reciclar, sentirte culpable por no manejar la basura, sentirte culpable por gastar agua, sentirte culpable constantemente por coger el coche, por hacer cualquier cosa, porque sabemos que todo tiene impacto ambiental, es una forma difícil de vivir. Por tanto, nos vienen bien, necesitamos encontrar soluciones y de repente las renovables se presentan como una buena solución. Es decir, ya no tenemos que quemar combustibles fósiles, no tenemos que emitir CO2, pero tienen otra contrapartida. Hay que conseguir mucho silicio, hay que conseguir mucho litio para las baterías, hay que ocupar enormes extensiones de terreno que antes eran olivares o vides, que daban de comer a mucha gente y que permitían un manejo sostenible del territorio y que fijaban población. Bueno, pues ahora son inmensas extensiones llenas de placas solares en las que no se cultiva nada, en las que seguramente una o dos personas mantienen y donde seguramente el beneficio de esa explotación no va a caer en el ayuntamiento del pueblo o una pequeña parte. El beneficio verdadero de esa explotación estará en Alemania o como por ejemplo en La Janda, que es donde tenemos esa casa en Cádiz. La mayor parte de los parques eólicos están gestionados desde Alemania. El impacto ambiental es allí, es lo que yo veo desde las casas, ¿no? Entonces, tiene esta doble faceta, ¿no? Es decir, es consolador pensar que podemos tener una vía de escape y una solución para ahí, pero por otra parte, lo que estamos es, creo yo, empujando la pelota hacia el futuro, el vertedero hacia el futuro y hacia otras partes que no vemos, ¿no? Al final, todo tiene una consecuencia. Lo decía Yayo Herrero y yo me adhiero a esa idea. Yo creo que la idea de lo sostenible ya ha caducado. Ya lo sostenible. ¿Y ahora de qué hablamos? Ella ponía un ejemplo muy gráfico, ¿no? Si de repente, de la noche a la mañana, convertimos todo el parque móvil de combustión, lo convertimos en vehículos eléctricos, no hay minerales en el mundo para conseguirlo. Es decir, ya no llegamos a eso. Lo que ella propone, y es a lo que yo me adhiero, se llama menos directamente. Es un cambio radical en la forma de vida, o si no es radical, un cambio en nuestra forma de vida, en la de todos. Un cambio que implique, pues seguramente menos transporte aéreo, más comercio de proximidad, es decir, aproximarnos mucho más a lo que era nuestra forma de economía. Desde luego tampoco soy ingenuo, ni quiero que volvamos a viajar en carromato ni nada parecido, pero desde luego lo que parece lógico, lo que dice la ciencia y lo que dicen todos los expertos y casi el sentido común es que tenemos que bajar un poco, que no tiene ningún sentido que nos vayamos a Bruselas o a Oslo por 5 euros, en 7 vuelos diarios desde Barcelona, pero ya no desde Barcelona, desde Tarragona, desde Reus, desde cualquier pequeño aeropuerto, no tiene sentido. Pero bueno, ¿qué voy a deciros? Yo tampoco digo nada nuevo ni quiero abundar ni quiero ser redundante, ¿no? Como no tiene sentido a nivel alimentario, cuando desde la ONU se nos dice, desde las Naciones Unidas, atención, porque lo que sí está claro es que en la humanidad tenemos que seguir alimentándonos, es decir, el alimento es necesario. ¿Y quién cultiva ese alimento? Pues los campesinos, las campesinas, los ganaderos, las ganaderas, y ahí tienen que estar. Y no tiene sentido, como comenta mi amigo Gustavo Duc muchas veces, que un camión baje del norte de Europa cargado de tomates y otro camión suba del sur de Europa, de nuestra tierra, cargado de tomates y choquen en medio de una autopista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en realidad los tomates que cultivan ahora en Holanda pues los pueden comer allí, ¿no? Los tomates que nosotros cultivamos necesitamos comerlos cerca de casa. Yo viví en Escocia 3 años recientemente y recuerdo haber leído en la prensa ahí un dato escalofriante, bueno, muy elocuente. Reino Unido en ese momento, hablo de 2018-19, importaba del continente aproximadamente o casi con exactitud la misma cantidad de toneladas de patatas que exportaba al continente. Venían de Holanda, de Bélgica, de otros países, entraban y salían y decían, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Claro. El otro día estaba comprando en el Lidl. Creo que era el Lidl o el Aldi, no quiero hacer ni publicidad ni contrapublicidad. Pero el caso es que la megafonía, con esta voz amigable y sostenible, decía, compra nuestras líneas de producto, amamos a nuestros granjeros, que tampoco es un concepto raro en España, lo de los granjeros. Granjas en España, pues tampoco son las granjas estas que pensamos de una pequeña explotación, es otra cosa. Pero bueno, creemos a nuestros granjeros, no sé qué, compra el tomate de no sé qué, no sé cuántos. Y ahora tenemos en oferta la banana. Y miro la banana y era de Costa Rica, ¿no? La banana ecológica de Costa Rica. Digo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué absurdo? ¿Qué me estás diciendo, voz? ¿De dónde procedes? ¿No? ¿Y por qué me dices esto? ¿Por qué me despistas? ¿Estamos o no estamos? Entonces, o estamos haciéndolo o estamos simulando que lo hacemos. Una de dos. Y de momento estamos en la simulación de que lo hacemos. Y lo que yo no sé es el tiempo que tenemos para seguir simulando que lo hacemos, ¿no?
No sé cómo va a ser, pero creo que va a ser radical. Para mí tiene un parangón el día en que dejamos de fumar en los aviones y en los autobuses. Sucedió de la noche a la mañana y fue un cambio legislativo. Si esperan que todos los consumidores del mundo nos comportemos disciplinadamente y hagamos las cosas súper bien y no demandemos energías no limpias y tal, pues no llegamos a tiempo. Yo creo que tiene que venir casi una parte importante desde arriba y tiene que ser radical. Y si no tomamos la decisión desde los parlamentos, ya la tomará el clima por nosotros. Eso está claro. Claro, pues bueno, que sepáis que leer Intemperie te descalza, te pone los pies en la tierra y te hace reflexionar sobre todo lo que Jesús está contando ahora, ¿eh? O sea que a partir de esa novela, que inicialmente pensaréis que no tiene nada que ver, pero es que tiene tanto que ver, y ahí llegamos al chico, que es otro de los protagonistas, y a ese abuso de poder de los que Jesús comentaba al principio. Un abuso de poder que le hace huir del pueblo, y en esa huida se encuentra en el páramo, ese paisaje que ya hemos definido, a la búsqueda del conocimiento, esencial. Bueno, él huye, ¿no? Pero en esa huida es el conocimiento esencial. Y en ese conocimiento esencial hay un elemento que me parece alucinante, ¿no? Claro, ¿cuál es el conocimiento esencial? La vida. ¿Y qué nos da la vida? El alimento. Y entonces lo define muy bien Jesús y el Cabrero cuando dice la sabiduría perenne y esencial. Saber ordeñar un animal, hacer que de una espiga pueda brotar un trigal. Ese es el conocimiento esencial. Saber cultivar, saber conseguir alimento, saber despiezar una cabra, como el Cabrero le enseña al chico. ¿Y de dónde sacas tú todas esas referencias del chico y esa gran necesidad de supervivencia que tiene, que consigue, a pesar de todo, superar todos los avatares que le provoca el poder y que le provoca el que ha abusado, y seguir adelante en la vida momentánea, porque solo existe el presente para él en ese momento? Pues yo creo que saca esa energía del mismo lugar que la sacamos todos los que estamos aquí. O sea, ahí hay un impulso que es la vida, que se abre paso y que prevalece con una tozudez que es asombrosa. Las células se agarran al tejido para no morir y el ser humano se agarra a la vida porque es un mandato biológico. Entonces el niño se agarra, tiene que seguir viviendo y se encuentra en unas condiciones que son muy acuciantes, muy difíciles, ¿no? Para él lo esencial es aprender a ordeñar una oveja, una cabra en este caso, ese es su conocimiento esencial, o también despiezarla. No digo que esto sea esencial para todos, no vamos a enseñar a despiezar cabras en los colegios, no forma parte, digamos, de la necesidad básica de cada uno. Pero sí es en su caso porque yo he sometido al personaje y a la obra en general a un proceso de secado, podríamos decir, en todos los sentidos. Es decir, lo he dejado en lo esencial. Son muy pocos personajes en un territorio muy claro, que es este territorio llano y seco, en el que lo único que ya queda por emerger son las emociones de los personajes. Entonces, por eso es tan descarnada la novela, yo creo, y por eso es tan evidente y tan básico todo lo que sucede, o tan esencial todo lo que sucede, porque todo tiene que ver con la vida y con la muerte, que es una cosa que me gusta mucho de McCarthy, que es un autor, casi que podría ser un autor de escritura de naturaleza, porque para él el paisaje es también fundamental. Es un escritor norteamericano del sur de Estados Unidos, cuyo paisaje fundamental es básicamente el espacio fronterizo entre Estados Unidos y México. Y él dice que solo le interesan aquellos novelistas que hablan de la vida y de la muerte, ¿no? O sea, en novelas en las que se dirimen las cosas esenciales, viene a decir, ¿no? Sí, sí. Y esta novela en ese sentido es algo así, tiene algo de macarciano, se dirimen cosas esenciales. Comer o no comer, vivir o no vivir, seguir caminando o no seguir caminando. Beber agua o no beberla, encontrar agua o no encontrarla. Claro, todo eso es lo que pasa en esta novela y también lo que motiva al personaje. Hay un momento clave para mí que resume bien esto que dices, ¿no? Del conocimiento esencial. La novela, no sé si la conocéis, o habéis visto la película, o habéis leído el cómic, o habéis puesto las camisetas del merchandising, o habéis consumido el perfume de la línea de perfumes que tenemos, o los juguetes en Toys R Us, próximamente. La novela es la historia de la relación entre un viejo cabrero y un niño que está perdido, digamos, que ha escapado de casa. Y en este encuentro, que es un encuentro clásico en literatura entre un ser más joven y un ser humano mayor, ¿no? Este encuentro se produce un intercambio de conocimiento. El anciano le enseña cosas, pero el niño también enseña cosas al anciano, le aporta cosas en la última parte de su vida. Y una parte clave de lo que le enseña el cabrero al niño lo hace mediante una imposición de manos. El cabrero coge al niño porque es una cosa que hay que hacer así. Yo he intentado ordeñar cabras y no es que el cabrero Manuel me pusiera las manos encima, pero casi, porque
el modo en que él ordeñaba conseguía sacar leche y el modo en que yo ordeñaba conseguía hacer daño a la cabra. Pero Bueno, luego, perdona, conseguir agarrar la cabra, Sí, esa es otra. Antes que todo, porque no es tan fácil como uno piensa. Claro, no estoy Luego hablando ya en posición de manos y ordeñar. No estoy hablando de la producción que había allí, No, lo de describes todos los muy que bien estaban ahí. agarrando a la cabra. Pero bueno, el momento clave de esa transmisión de la sabiduría esencial es cuando el cabrero agarra las manos del niño y las pone sobre las ubres. Y en ese momento le otorga un oficio. Es decir, en ese momento le da todo lo que el niño necesita para llevar adelante o para iniciar una vida autónoma y por tanto, una vida con la esperanza de ser plena, porque sin autonomía no hay plenitud. Entonces, en ese momento le da el oficio y le dice, y el niño aún no lo sabe, pero también le dará 3 o 4 cabras, las que queden, y con ellas, esas 3 o 4 cabras, y con ese oficio, que es una imposición de manos, le veremos partir hacia el final de la novela, camino, espero yo, que de un futuro mejor. Bueno, pues esta fórmula de conseguir saber cómo ordeñar, que venga un cabrero a tu vida y te enseñe cómo coger las... ¿cómo le llamas? Ubres. ¿Vale? No, este es un lenguaje que tenemos que recuperar porque lo hemos olvidado totalmente las personas que hemos nacido y crecido en ciudad. Pues lo están necesitando y recuperando gente muy joven ahora, sí, que quieren hacer este trabajo, que quieren ir hacia adelante. ¿Qué te parece ese movimiento de recuperación del pastoreo, de la vida del pastor, de la pastora? Porque hay muchas mujeres que están apostando por ello ahora. Mujeres y hombres que han nacido, crecido en ciudad, han estudiado carreras universitarias y de repente ven que su vida tiene que ser eso, porque es necesario. Quizás volviendo a la raíz y a la necesidad primera humana de la supervivencia. Pues me parece sobre todo esperanzador. Me parece que testimonios así son absolutamente necesarios. A veces se critican esos movimientos desde la ciudad al medio rural, se los descalifica como urbanitas, neohippies, gente poco avisada, que no sabe lo duro que es la vida en el campo, que no sabe lo duro que es el invierno en un pueblo de Aragón, vale, lo que quieras, pero han ido a probar y volverán con un testimonio de lo que hicieron. Volverán desde el otro lado al que nadie iba y algunos se quedarán, pero por encima volvemos a la legislación, a la superestructura, por encima del impulso personal que puede tener un individuo, una familia por recuperar una forma de vida o tener un medio de vida en un medio rural, necesitan que cuando lleguen allí haya condiciones de vida dignas, es decir, que haya una farmacia no demasiado lejos, que haya un centro de salud no demasiado lejos, que haya una biblioteca o un bibliobús, que haya un pequeño bar, un centro de reunión, que haya las 4 cosas básicas. Y eso no lo puede hacer un individuo ni una familia, lo tiene que hacer la administración. Entonces es un esfuerzo colectivo, y es un esfuerzo colectivo que ya no procede de un deseo individual de una familia que quiera vivir en el campo porque después de la COVID se ha cansado de vivir en su pequeño piso. Es que necesitamos que ese territorio también sea reocupado. Por ejemplo, entre otras miles de consecuencias, para que las iglesias románicas, las ermitas y la enorme cantidad de patrimonio tenga cuidadores y vigilantes. Es decir, no podemos dejar retablos del románico abandonados en una aldea perdida a merced de cualquier cosa, de cualquiera que llegue y se lo lleve, ¿no? Necesitamos reocupar el espacio natural, el medio rural, por pura supervivencia, pero ya no solo, lo decías tú antes también, porque pronto necesitaremos que el tomate que nos llegue desde un lugar muy próximo, porque no podremos permitirnos traer un tomate desde México. Ya no tiene sentido, pero es que entonces no podremos permitirnoslo. Cuando vengan las verdaderas restricciones en el consumo de petróleo, etcétera, etcétera, que llegarán, necesitaremos estar preparados para esto. Y esa preparación, el camino para esa preparación ya lo conocemos, es el camino del que venimos. No digo que vamos insisto, a viajar en burro, pero desde luego a reocupar de una manera digna el territorio, el espacio, el medio rural y hacerlo productivo y hacer posible que la vida de las personas sea digna en esos medios, los que ya están, los que se quedaron y los que van a llegar, pues es un trabajo de todos y desde luego la Administración está muy concernida en ello, desde arriba, desde Europa hasta el último ayuntamiento. Y con una dignidad de la que tú hablas, porque el cabrero que defines en Intemperie es un personaje duro, realmente como nos hemos imaginado hasta ahora, como nos han hecho imaginar que es la vida de un pastor o de un cabrero, ¿no? Si os ponéis a pensar por vuestros abuelos, abuelas, padres, madres, dirán, sí, ostras, el pastor, ese que está un poco loco, que está arriba en la montaña, que no solo siempre, y además cuando baja al pueblo hace una peste enorme. Este era un cabrero, este es el cabrero de tu Intemperie. Bueno, y sin embargo, tiene mucho detrás. Claro.
y ahora debería ser un poco diferente, ¿no? Ese concepto que tenemos de pastor, de pastora, de cabrero. Bueno, ya es diferente. Bueno, de pastoreo sabe mucho Gaby, y de pastores también. El pastor de intemperie es un pastor peculiar, tiene un conflicto humano que le obliga a estar lejos del pueblo, pero a él le gustaría estar en el pueblo, le gustaría convivir con sus vecinos y formar parte de la comunidad, pero ha sido expulsado por motivos que no tienen sentido ahora enumerar, pero bueno, él vive fuera de una especie de exilio forzado. Le han obligado a estar en la periferia del pueblo, pero no en el pueblo. Esta es la historia, pero yo creo que sí que una dignidad y un cambio en su profesión estaría bien para que pueda seguir adelante. Hombre, desde luego, a él no le va a pasar por lo que sucede en el libro, pero al niño sí. Al niño le espera una vida de pastor más digna que la de su predecesor. Desde luego, el niño va a ser más capaz de salir adelante con el oficio y con las 4 cabras y con las que tengan que venir. Va a ser mucho más capaz y de tener una vida mucho más digna que la que tuvo el cabrero, el viejo de la novela. Está clarísimo. Ya sabéis que Intemperie, porque lo veis aquí un poco, ¿no? Tiene su novela gráfica, Evolución de Intemperie, y también una peli que, como decía Jesús, algunos habréis visto, de Benito Zambrano. Pero claro, luego en la peli a mí me sorprendió un poco, ahora tú dices lo tuyo, Jesús, pero que la calificaban como western, ¿no? Y yo dije, perdona, o sea, yo leí Intemperie y de western no tiene nada, o al menos es lo que yo pensaba que no tenía. ¿Y tú cómo viviste ese paso al cine y sobre todo ese concepto western ibérico? Pues, a ver, ¿qué te parece tu película? Bueno, lo viví con gratitud, porque no todos los días le hacen a uno una película de un libro que ha escrito. De momento con gratitud. El cable se me... Si fuera de esparto sería mejor, pero es que es de plástico. Bájate un poco el micrófono. broma. Bájate un poco Sí. el micrófono. Ahí sí. Sí, hola. Es que iba subiendo con el... Porque no me decís nada. Ya. Tengo ya el micrófono en la lámpara. Avisadme, estoy aquí, que esto sale en internet. Ahora ya. Bueno, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me parece la película? Yo no la he visto, he visto algunos... Sí que la he visto, es verdad, la he visto. Pero entonces yo, hasta en la película, no identificaba el western porque yo estaba muy metida en el libro. Y entonces, pues eso. Bueno, lo del western ibérico es una etiqueta que maneja, no sé si la prensa, la editorial o quién la maneja, que es necesaria, más o menos, puede ser más o menos afortunada, como el término literatura para definir una realidad que se quiere alumbrar. Y en este caso, bueno, alguien, no sé quién, no sé si fue un periodista o un editor, decidió conectar estos, porque sí que tiene algún eco de western, es decir, el paisaje es ese paisaje de Houston o de Texas que mi lector de allí decía, podría ser. Hay una persecución, hay una violencia, no hay duelos, no están los elementos arquetípicos del western, pero bueno, hay paisajísticamente y en cierto modo el viaje que llevan los personajes a través de ese desierto puede recordar a cierto western. Y es ibérico porque desde luego hay olivos y en Houston, que yo sepa, no hay olivos. ¿Qué me pareció la película? Pues yo estoy francamente satisfecho. Y ahora si me preguntas, que no me lo has preguntado, pero si me preguntas, ¿es la película que habrías hecho yo, que yo habría hecho? Pues no. Bueno, te haces la pregunta. Claro, pero tampoco la habrías hecho tú. Cada uno habría hecho su película. Yo esto lo entendí enseguida. Entendí enseguida que, primero, yo habría hecho mi película, pero yo, casualmente, no sé por qué, por lo que sea, no soy director de cine, con lo cual no tengo ni idea de cómo se hacen películas. Y en segundo lugar, la gente que se hacía cargo del proyecto cinematográfico eran profesionales destacadísimos, Benito Zambrano, Morena Films y todos los actores que participan, Luis Tosar, ¿qué voy a decir? ¿No? Entonces dije, bueno, yo no sé hacer películas, estoy seguro de que estas personas saben hacerla. Y tenía muy claro desde el principio algo que está en el contrato y que está en el título, que es adaptación de una obra literaria, adaptación. Es decir, no es la versión del autor con su camarita, es la adaptación, es decir, coge un profesional del cine y de la escritura cinematográfica y adapta un texto. Y lo adapta a un lenguaje que yo no conozco, que es el del cine. Si yo hubiera rodado la película tal y como aparece en el libro, pues a lo mejor no sale una película iraní, ¿no? En el mejor de los... O sea, no hay nada contemplativa de un plano de 75 minutos, ¿no? Que es fantástico, pero que no es lo que el productor quería hacer y que yo tampoco quería que se hiciera, ¿no? Entonces se adaptó y para adaptar una novela que tiene quizás 2 páginas de diálogo en estilo directo, hacía falta introducir nuevas escenas, crear un trasfondo para los personajes, es decir, hacía falta llevárselo a un lenguaje que no es el de la novela. Con lo cual,
y habiendo digamos, existido el proceso de creación de la película, estoy francamente satisfecho. Me parece que es dificilísimo hacerlo, que es dificilísimo coordinar a tantos equipos creativos y profesionales, y que el resultado me parece francamente bueno. Y hablando del paisaje, diré que, en mi opinión, el paisaje de la película mejora al paisaje del libro. Ah, ¿y eso? Sí, definitivamente, porque el paisaje que yo tenía en la cabeza en el libro es un paisaje que quería enfatizar o acentuar la idea de sequedad, de necesidad, ¿no? Que no lo sacaste de nada tuyo, o sea, no lo sacaste de Extremadura, no lo sacaste de tu vida. Bueno, lo saqué del pueblo en el que crecí, de Torrijos, esa es más o menos la zona. En la novela no se dice dónde es, ¿no? Pero es esa zona, que es una zona central de España, olivar, cereal, secano en todo caso, azotada en verano, frío en invierno. Pero ¿El pueblo también existe o no? Ese pueblo despoblado. Sí, sí existe, pero en la novela y en la novela gráfica tiene una forma distinta. Yo lo he transformado, bueno, me he valido de las herramientas de la ficción para darle la forma que yo necesitaba que tuviera. Pero son lugares que yo he conocido de pequeño, ¿no? Bueno, y de mayor también. En la película eligieron el paisaje del norte de la provincia de Granada, Guadix, y todas Orce y Galera y todo eso. Y es un paisaje que podría ser perfectamente el paisaje de un western, que es un llano en el que no vas a ver una torre de la luz a vista, o sea, si tu vista llega a 50 kilómetros no ves nada, y donde el polvo es tan fino, es un polvo muy fino porque ese fue el lecho de un mar. En no sé qué periodo geológico eso fue mar. Entonces hay un lecho que ese polvo es el resultado de la desecación del limo del fondo del mar. Entonces es un polvo lunar. Y yo cuando fui al rodaje lo inundaba todo, era verdaderamente la sequedad, se te metía en los bolsillos, en los ojos, en los oídos, y mirabas hacia el horizonte y decías, es que verdaderamente esto sí que acentúa, sí que enfatiza esta idea de soledad, de necesidad, de persecución, de perentoriedad. O sea, este paisaje yo no lo conocía, pero si lo hubiera conocido hubiera ambientado la novela en este lugar. Es decir, que estuvo súper bien localizado y no tienes ninguna duda de ello. Absolutamente. Me parece perfecto. Ahora que hemos estado hablando tanto de tantas cosas que leeréis Intemperie y diréis, a ver, ¿qué hay de lo que ha dicho Jesús? Porque, ¿dónde está el Aldi? Porque es una historia, y porque es una historia impresionante que te lleva directamente a las entrañas. Pues yo te pregunto, Jesús, todo esto que estamos hablando de literatura ahora, esa palabra que Gaby está promocionando, ¿tú crees que nos va a hacer leer con otros ojos lo que nos llegue a nuestras manos? Quiere decir, los escritores sois conscientes de que tenéis, no la obligación, pero también esa propuesta de poder hablar y explicar a través de historias lo que nos está pasando ahora, lo que está sucediendo, esas grandes crisis que estamos viviendo, aunque estemos muy cómodamente sentados en nuestra silla de confort. Yo no sé si los escritores tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad. Pero no es una responsabilidad que se ciñe al oficio de la escritura, es una responsabilidad que compartimos todos los ciudadanos, cada uno en su lugar, en su frente, en su puesto, en su lugar del mundo, en su familia, tiene una responsabilidad para con la comunidad y para con el entorno. En la parte que me toca como escritor, es decir, en mi desempeño profesional, siento que tengo una responsabilidad, que puedo elegir qué historias quiero contar y qué historias no quiero contar. Y yo voy siempre a contar aquello que es relevante para mí. Y, por ejemplo, el medio ambiente y su degradación es muy relevante para mí desde que era un adolescente. Entonces, casi te diría que, aunque yo no quiera, esas preocupaciones se van a filtrar en lo que escriba y van a llegar a los lectores. Y seguramente van a encontrar en los lectores a unos receptores sensibles, porque no es algo que yo solamente sienta. Todos los que estamos aquí, estoy convencido, compartimos esa misma preocupación. Estoy absolutamente seguro, si no, no estaríamos aquí, ¿no? De modo que yo siempre pienso que hay un público que necesitará de ficciones que le hablen o le recuerden o le sugieran o le inciten a pensar en algo que a mí me preocupa y que es una preocupación compartida. Bueno, pues ahora con todo lo que acabamos de hablar con Jesús, yo os propongo volver a releer Intemperie o leerla por primera vez, quedaros con esa esencia ya ahí en las entrañas. Y no os dé miedo a pensar que realmente nuestras vidas, como comenta Jesús, las de todos, es finalmente sobrevivir. ¿Vivimos o no vivimos? ¿Y cómo lo hacemos? Y si en un momento determinado nos encontramos como el chico, que seguro algunos de vosotros lo habréis pasado, aunque no de la misma forma tan esencial como él, sepamos subirnos a una torre, que se nos queme y sobrevivir a ese incendio. Gracias, Jesús Carrasco, por tu Intemperie. Gracias. Sí. Gracias. Gràcies. Ah, sí. Ara ja preguntes. Val, doncs, torn de preguntes, turno de preguntes per a ti, Jesús. Bueno. Obrim micròfons per vosaltres perquè li pregunteu el que
el que vulgueu. Bueno, Jesús, hola, soy Jordi Serrallonga. Hola, Ha Jordi. sido un placer escucharos tanto a Pilar como a ti. Cuando sea mayor quiero escribir y quiero hablar como vosotros. Pero ahora que hablabas de lo de Orce y Guadix, me ha emocionado muchísimo porque, de hecho, me pasé muchos años excavando ahí en Orce y en esa zona, y entiendo totalmente que te quedases prendado de ese paisaje, porque iríamos más allá, es decir, es un lugar de orígenes, ¿no? Yo allí también descubrí, soy una persona, me he criado en ciudad, ¿no? Y allí descubrí muchas de las cosas que aparecen en tu libro, pero sí que es cierto que es el lugar donde hemos encontrado a los homínidos más antiguos de la península ibérica. Es decir, ese polvo que dices tú es precisamente un lugar de donde nos aparecen nuestros orígenes, pero tanto es así que como se excavaban estas zonas, se hizo un Congreso Internacional de Evolución Humana y vinieron muchos especialistas. Yo todavía no había empezado a trabajar en África, pero yo siempre que me movía allí con el Land Rover y excavábamos, me pensaba que estaba en África. Y el hecho es de que cuando llegaron pues, africanos al Congreso, recuerdo que tenía yo al lado a Philip Tobias, que es el que definió a dos homínidos muy importantes, ¿no? Y lo primero que me dijo, dice, esto es como África, solo que en vez de acacias hay olivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, que es increíble, ¿no? que existan en estos lugares, en estos paisajes, ese punto de conexión, porque lo que explicas en la novela realmente efectivamente te hace retrotraerte a un paisaje de este tipo, ¿no? Es decir, el lugar de los orígenes. Y en cuanto habláis de supervivencia, es también muy bonito el hecho de decir, bueno, la supervivencia es aprender a ordeñar pues, una cabra, ¿no? o una vaca, pero también el cultivar. Pero cuidado, es que esto solo lo hacemos desde hace 10.000 años, ¿no? El origen de la supervivencia estaba en aprovechar la naturaleza. Y es lo que decía antes la consellera, ¿no? Que de alguna manera nosotros es que hemos olvidado absolutamente, incluso en los lugares rurales, se ha olvidado también la esencia del origen, ¿no? Y cuidado, con esto estoy muy de acuerdo contigo, que la solución no está en volver hacia atrás. Si ahora nos volviésemos todos cavernícolas y quisiéramos vivir como cazadores-recolectores, es que nos cargamos lo poco que queda de naturaleza, ¿no? Pero sí que es cierto que si tuviésemos en cuenta la forma de vida tanto rural de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, como la forma de vida de nuestros ancestros de hace millones de años, de hace cientos de miles de años, pues seguramente entenderíamos mucho mejor cómo gestionar el futuro. Y en ese futuro, totalmente de acuerdo con vosotros, que no se trata de volver hacia atrás, sino de reducir, ¿no? Es decir, menos coches o menos vuelos de avión, etcétera, ¿no? Lo cual es difícil y totalmente de acuerdo que es que hay que legislarlo. Si no se legisla, no lo podremos hacer. Sí, gracias, Jordi. Estaba temiendo que la única dato científico que he aportado, que era el lecho marino, me lo desmintieras y me dijeras, no, esto no fue un lecho marino, eso fue un mercadillo. No, bueno, es igual. Hay un filósofo catalán, Salvador Pàniker, que seguramente conocéis, y que yo creo que tiene menos lectores de los que merecía. Y él tiene un concepto central en su filosofía que es el de lo retroprogresivo, ¿no? A mí este concepto que él aplica no solamente a la filosofía sino a muchos ámbitos de la vida, para mí ha sido siempre muy fértil. Viene a decir, es mucho más complejo, pero viene a decir que para poder avanzar, es decir, hay un impulso de progreso hacia adelante, el objetivo es avanzar, para poder mirar hacia el futuro y hacia adelante, necesitamos tener siempre una mirada al pasado, es decir, necesitamos reconocer y reconocer la historia. Y en último término, no despreciar la sabiduría acumulada que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces, en ese mirar hacia atrás está un poco lo que apuntabas y lo que también decíamos en la charla, ¿no? Es decir, bueno, si se trata de que reduzcamos, si se trata de que consumamos lo que está próximo, bueno, ¿dónde está ese conocimiento? Pues es que está un poquito aquí atrás, es que está 50 años atrás. Y es que todavía quien protagonizó esa forma de economía vive, ¿no? Entonces, por eso hay tanto impulso y a veces necesidad de tantos jóvenes de volver a intentar recuperar oficios que se perdieron. Algunos por un casi sentido etnográfico y vamos a que no se mueran, y otros por pura practicidad. Es que vamos a necesitar, como decía antes, consumir los tomates a 40 kilómetros y necesitamos a alguien que produzca tomates. Este verano, en Aldeanueva de la Vera, otro pueblo que frecuento mucho, en Cáceres, me decía un amigo de allí, un amigo del pueblo, que es agricultor, Chuchi, Jesús, me decía, bueno, tenemos un problema. Él, por cierto,
lidera o dirige allí un ciclo, un encuentro sobre el agua, cómo se está manejando el agua en la sierra y en la agricultura, venía a decir, bueno, es que ya en el pueblo ya somos muy pocos los que sabemos cultivar una huerta. Él es el más joven de los que saben cultivar una huerta y tiene ya 55 años. Los jóvenes ya no saben cultivar en la huerta, aunque es una vega fertilísima en la que hay tabaco, por supuesto huerta, pero hay kiwis, hay cerezas, ya se sabe. Es decir, existen las posibilidades materiales, pero ya no hay conocimiento. Y los jóvenes no están haciendo eso. Compran en el Líder, de un producto que viene desde Madrid o desde cualquier otra parte, ¿no? De modo que esa reapropiación del espacio rural, de las bancales, de las huertas, precisa también de un conocimiento que tienen que llevar adelante los jóvenes y las jóvenes, si no, Chuchi, por desgracia, se va a hacer muy mayor y pronto dejará de cultivar, ¿no? ¿Quién se hará cargo de ese trabajo? Pues tenemos una tarea por delante bien seria, porque de nuevo involucra a las administraciones, al sistema educativo, a las decisiones políticas. Hay que hacer posible que ese lugar sea apetecible para una familia joven, que son los que van a tener que cultivar la tierra. Y van a tener que cultivarla. No vamos a poder traer más tomates de Sudáfrica o kiwis, ¿no? Y también, y ya con esto acabo, en ese pequeño ir hacia atrás o ese pequeño cambio o ese gran cambio que necesitamos, ese menos, para mí el tomate juega un papel fundamental. El tomate como símbolo. Cuando yo era pequeño, como cuando erais pequeños casi todos vosotros, menos los que son muy pequeños ahora mismo ya, el tomate solo se consumía en verano, ¿verdad? Las ensaladas llegaban en verano y yo consumía ensalada de cebolleta fresca y tomate en verano. No se me ocurría pedirlo, ni gazpacho, ni lo echaba de menos en invierno. De repente llegó en invierno y ya no podemos renunciar a un tomate en invierno. O sentimos que no podemos renunciar al tomate en invierno. ¿Por qué? También sentíamos que no podríamos dejar de fumar en los autobuses y dejamos de fumar, y en los restaurantes. Si se acaban los tomates en invierno, significará que los tomates crecen en verano en el sitio que tienen que crecer y no pasará nada. Podemos renunciar perfectamente a un tomate. Y como digo tomate, digo volar a Oslo por 5 euros. Entonces yo creo que a veces nos asusta la solución, nos asusta ese menos, pero yo creo que no es tan difícil. Y lo hemos visto en la pandemia. Hemos estado muchos meses metidos en casa, 2 años sin movernos, y yo no he echado de menos no ir a Oslo. Me han llamado para el Nobel, pero como era pandemia no me he podido quitar. Pero vamos, que sepáis en que me lo han dado, pero no podía ir. Bueno. Muchas gracias. Ahora hablo como ciudadana. Solo quiero decir 2 cosas, intentaré ser muy breve. Una es lo que está pasando en el campo. Yo lo conozco porque mi compañero, mi familia está en el campo. Hay un problema con el relevo generacional importantísimo, porque esto que nosotros estamos valorando, este giro de 180 grados que decía al principio, allí no lo valoran. Es decir, ellos están felices de subirse al progreso. Todos los métodos tradicionales de agricultura los han ido abandonando a lo largo de los últimos 50 años. Entonces, todo lo que es volver al origen, para ellos es pérdida de capacidad adquisitiva, de expectativas de futuro, etcétera. Y es cierto que hay un problema aquí. Y entonces, de relevo generacional a nivel de pastoreo, a nivel de agricultura tradicional, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, a nivel de protagonismo, son los urbanitas los que pueden volver al campo y enseñarles otras formas de hacer y darles el valor que nosotros vemos que tiene, pero que ellos no. Y en cuanto a lo de reducir, a mí no me gusta hablar tanto de reducir como de racionalizar. Porque, por ejemplo, una cosa que es como muy común, todos lo tenemos presente, es la cuestión de los plásticos y los envases. No pasa nada si reutilizamos. No pasa nada si no tiramos a la basura cientos de envases de plástico cada vez que hacemos la compra. Nuestra calidad de vida no se va a ver reducida. Es una cuestión de racionalizar. Hola, buen día. Hola. Me quedé con el episodio del rodaje y tu visita al set. ¿Qué historia nos podrías, o anécdota, nos podrías compartir en ese episodio donde confluyen fuerzas creativas? Si todo el equipo de producción fue permeable a tu presencia o algo que te haya llamado la atención o quisieras destacar.
Bueno, el equipo de producción fue indiferente a mi presencia, por suerte. Yo allí era un visitante más, como si va el alcalde del pueblo, o sea, pues uno que molesta, ¿no? Pero yo llevaba avisado y ya me ponía a un lado, intentaba no ponerme en el centro. Me llamaron la atención varias cosas, y una fundamental es la sensación de comunidad, ¿no? De cómo un grupo dispar de personas que venían de lugares distintos geográfica y también, bueno, emocionalmente hablando, y desde profesiones distintas, se concentraban en un momento muy concreto para sacar adelante un proyecto muy complejo. Es decir, cómo nos organizamos en comunidad y cómo nos organizamos muy bien y cómo nos engranamos para sacar adelante un proceso. Y esa idea, esa metáfora sirve para todo. Es decir, si somos capaces de hacer una película, somos capaces de vivir mejor en el mundo, ¿no? Y de hacer las cosas mejor. Solo que, evidentemente, a una escala mayor la cosa se complica. Pero esa sensación de comunidad bien engrasada, luego hay sus rencillas. Yo no me metí allí, ya sé que también hay sus cosas, ¿no? Pero la sensación de comunidad engranada fue muy potente. Y luego, por ejemplo, me llamaron la atención cosas como la dureza de las condiciones. Sabemos que rodar es muy caro, entonces hay 7 semanas para rodar porque son muy caros, no te puedes pasar, y eso implica rodar desde el amanecer hasta el anochecer a todas horas en una zona como Galera y Orce, que en verano pues son 42 grados y no hay nada a dónde ir, o sea, no hay nada. Hay un pequeño casetilla con unas bebidas y un tendrete para que la gente coma, ¿no? Entonces me pareció verdaderamente duro. La gente que se pasaba 10 horas rodando bajo tal. Luis Tosar, por ejemplo. Yo estuve en un momento en el que Luis Tosar, que se hace de cabrero en la película, ha sido atacado por los hombres del alguacil y está en el suelo. Y enfrente está el niño, el perro, y otra escena, pero está en el suelo. Estuve en el suelo 2 horas, el rato que estuve allí. Porque corten, maquillaje, niño, un caballo. Y él allí. A veces le ponían la sombrilla y a veces no. Pero el hombre no se quejaba, estaba allí, en el suelo. No le merecía la pena levantarse. Estuve 2 horas. Entonces me pareció que eran unas condiciones muy difíciles, y por eso valoro tanto el resultado final de la película, porque me pareció muy, muy meritorio. Yo no es que tuviera que reconciliarme con el cine español, porque me gusta y lo valoro mucho, pero ese día dije, bueno, quien critica esta industria es que no ha estado nunca en un rodaje o que nunca se ha visto involucrado en una producción de este tipo, porque verdaderamente es meritorio. Y más con el poquísimo dinero con el que se hacen las cosas aquí, ¿no? En Estados Unidos sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia en todo caso muy interesante, y también muy bonito ver cómo otro autor interpretaba el texto y lo llevaba a un lenguaje para mí desconocido y muy bello. Bueno, doncs ho deixarem aquí, perquè de tot això que hem parlat en parlareu durant aquests 2 dies de Festival Liternatura. Hi ha moltes iniciatives bones i molts diàlegs amb escriptors i escriptores indispensables que sé que gaudireu. Vinga, som-hi. Gràcies, Jesús. Gràcies.